Muy buenos días, compañeros. Yo les estaré presentando hoy un trabajo sobre taller número 2 de química inorgánica. Es nombrar y formular compuestos químicos inorgánicos binarios y ternarios. Soy Dorila Escurra. Para empezar a hablar sobre las combinaciones o nombrar, debemos de saber que los compuestos químicos inorgánicos necesariamente se le nombra a la tabla periódica y sus propiedades. A partir de ahí, estudiar estos compuestos se los agrupa en familias o funciones químicas. Los tipos de combinaciones químicas tenemos tres: las binarias, ternarias y cuaternarias. Hoy estaremos hablando sobre binarias y ternarias. Dentro de la binaria nosotros encontramos la oxigenada y la no oxigenada. Dentro de la ternaria, hidróxidos, ácidos o ozoácidos, dentro de cationes y aniones, sales derivadas de los ácidos ozoácidos. Las binarias son las que poseen dos clases de átomos en sus moléculas. Estas pueden ser combinaciones oxigenadas, moléculas, sales binarias y combinaciones entre los no metales. Y nombrar algunos de ellos. Binaria oxigenada son los básicos, los ácidos y los peróxidos. Dentro de la binaria no oxigenada encontramos los hidruros, ácidos y hidrácidos, binarias, sales, combinaciones binarias entre los no metales y los compuestos especiales. Y empezamos a formular. Óxidos metálicos son los que se encuentran con metal más oxígenos. Óxidos metálicos. También son conocidos como óxidos básicos. La característica principal es la presencia del oxígeno. Dicho elemento va a tener negativo 2 como número de oxidación, tanto para óxidos metálicos como para los óxidos no metálicos. Se usa la nomenclatura STOP para nombrarlos. Para darle nombre al compuesto, primero se escribe la palabra óxido seguido del nombre del metal. Cuando el metal tiene solo una valencia, si el metal presenta más de una valencia, se debe especificar esto para poder diferenciar un óxido del otro. Vemos en el primer paso, cuando tenemos solamente con una valencia. Escogemos aluminio, metal. Tiene en su número de oxidación 3 positivos. Y el oxígeno siempre negativo 2. Al formarse el compuesto se da un cruce de número de oxidación. Eso pasa el número de oxidación de oxígeno para aluminio y el de aluminio pasa a oxígenos. Tenemos entonces óxido de aluminio, como se puede observar estas partes. Aluminio, su número de oxidación, oxígeno, su número de oxidación. Y se hace el cruce de su índice y pasa a ser óxido de aluminio. En el segundo caso encontramos un metal que presenta más de número de oxidación. Tenemos hierro. Su símbolo es Fe. Tiene positivo 2 y positivo 3. Veamos con positivo 2. Tenemos entonces acá, como pueden ver, su número de oxidación y el oxígeno que permanece. Entonces el hierro tiene positivo 2 y positivo 3. Con el positivo 2 sale óxido de hierro. Y dentro de un pequeño paréntesis se coloca el número 2 que hubo. Como tenemos acá, recordar que siempre hay que simplificar. Son los dos positivos, entonces se simplifica y queda Fe, óxido de hierro. Y al lado, con la clasificación de esto, se coloca el número romano, el número 2. Y veamos ahora con número de oxidación número 3. De la misma manera, se hace el cruce de índice y se queda óxido de hierro. Y acá al lado nuevamente con número romano, el número 3. Óxidos no metálicos. No metal más oxígeno. Conocido también como óxidos ácidos. Para nombrarlos se utiliza el sistema estequiométrico, el cual consiste en indicar primero el número de átomos de oxígeno y luego del no metal. Para diferenciar los óxidos no metálicos de los metálicos se hace uso de los prefijos
que indica el número de átomos de oxígeno y del no metal. Tenemos en el cuadro lista de prefijos. Cuando es 1, mono, y así sucesivamente. Di cuando es 2 y bar. Tenemos un ejemplo con cloro, un no metal. Posee el número de oxidación 1, 3, 5 y 7. Cada uno de ellos, entonces veamos un ejemplo. Cloro con el número 1, el número de oxidación. Oxígeno permanece, vemos acá, y sale entonces el monóxido de dicloro. Y cuando es el número 3, trióxido de dicloro. La combinación, como se puede observar. Cuando tenemos el número 5, pentóxido de dicloro. Y recordemos también que cuando es uno solo su número de oxidación, no es necesario colocarle el mono. Se puede decir directamente óxido de dicloro. Hablaremos ahora de sales binarias, metal más radical simple. Sal binaria, metal, radical simple. Eso ya nos dice ya su nombre radical, ya hubo más combinación. Para dar nombre a las sales se escribe primero el nombre de radical simple, seguido por el nombre de metal. Si este tiene más que una valencia, se especifica al igual que los óxidos e hidróxidos. Utiliza el sistema esto. A continuación se puede ver la tabla con los símbolos y los números de oxidación de los radicales simples. Fluoruro, cloruro, bromuro, ioduro, sulfuro y así sucesivamente. Y acá están los símbolos que representan y los números de oxidación. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos sodio con cloro. Entonces nos dice que primeramente debemos de nombrar el no metal. Entonces acá NaCl, los símbolos, y empezamos cloruro de sodio. Esa es la diferencia. Acá sulfuro de potasio, sulfuro de bario. Veamos ahora hidruros, metal más hidrógeno. Ya dejamos atrás entonces oxígeno. En los hidruros, el hidrógeno siempre tiene el negativo 1 como número de oxidación. Esta es la principal característica de estos compuestos. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos aluminio con aluminio, la combinación con aluminio, porque nos dice metal. Hidruro de aluminio, hidruro. Acá tenemos hidruro de sodio. Acá tenemos hierro, hidruro de hierro. Y su número de oxidación acá al lado, porque dijimos acá en esto. Y acá tenemos nuevamente como hierro tiene su número de oxidación 2 y 3, probamos con los dos. Entonces la diferencia se encuentra acá al lado, con un número romano colocamos ahí ya, nos guiamos ya y vemos ya las diferencias. Hidrácido. La principal característica es que el hidrógeno va a tener siempre un número de oxidación positivo 1 en estos compuestos. Existe dos tipos. Hidrógeno más radical simple y que sale hidrácido. Sí, hay que pronunciar bien. En estado o acuoso. En este estado. En este caso, los radicales que forman el ácido correspondiente son su terminación uro pasa a hídrico. Ejemplo, tenemos entonces H hidrógeno más cloro. Ácido clorhídrico. En vez de cloruro, entonces pasa hídrico. Acá podemos observar. Luego tenemos ácido sulfídrico. Ácido bromídrico. Y así sucesivamente. Luego pasamos con hidrógeno más radical simple. Su número de oxidación entonces hidrácido en estado gaseoso. La diferencia, estado gaseoso y este estado acuoso. En este caso se menciona primero el radical simple y luego el hidrógeno. Observemos. Tenemos un ejemplo, hidrógeno más cloro, cloruro de hidrógeno. Acá tenemos sulfuro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno. Entonces primeramente se le nombra el radical y luego el hidrógeno. Ahora hablaremos de ternarias.
Las ternarias son las combinaciones de 3 elementos. Entre ellas se citan los hidróxidos, que son combinaciones de un metal con un grupo de oxidrilo. Los ácidos oxácidos, en lo que se observa la presencia del hidrógeno, el oxígeno y un no metal. Y las sales neutras, que se caracterizan por estar formadas por un metal, un no metal y el oxígeno. Encontramos los hidróxidos, los oxácidos y las sales. Compuestos ternarios. Los compuestos ternarios son los que se forman al combinarse un ion positivo, metal o amonio, y un ion poliatómico con carga negativa o radical, oxigenado. Los compuestos ternarios están formados por 3 clases, dijimos, ahora de átomos. Entre estos compuestos podemos observar acá en las tablas, tenemos los nombres, hipoclorito, los símbolos, el número de oxidación, su nombre, al combinarse símbolo y el número de oxidación, el resultado. Hablaremos ahora de hidróxidos, metal más oxígeno y hidrógeno, hidróxido. La composición, dijimos ya que es tres composiciones. Estos compuestos, también llamados bases, se caracterizan por tener la presencia del radical. Aquí también se hace la misma distinción que con el correspondiente óxido en cuanto a si tiene una valencia o más. Veamos sus propiedades. Neutralizan los ácidos, son jabonosos al tacto, cambian el color del papel tornasol de rojo a azul, tienen sabor amargo. Para nombrar a estos compuestos, primero se escribe la palabra hidróxido seguido por el nombre del metal. Si este tiene solo una valencia, no es necesario especificarla, pero en caso de tener más de una, sí. Primer caso, veamos un ejemplo. Cuando el metal tiene solo un número de oxidación, tenemos acá aluminio con la composición de hidróxido. Entonces, hidróxido de aluminio. Observamos acá entonces hidróxido de aluminio. Y acá tenemos calcio con hidróxido. Entonces, hidróxido de calcio, que no es decir cuando el metal tiene solo un número de oxidación. Para el segundo caso, cuando el metal tiene más de un número de oxidación, la diferencia es que por ejemplo, de hierro, como anteriormente estuvimos utilizando en binaria, sabemos ya que tiene 2 números de oxidación, positivo 2 y positivo 3. Veamos entonces en este ejemplo. Hidróxidos, ¿sí?, de hierro, y al lado colocamos la diferencia. Acá 2 y acá en el número romano el número 2. Y acá para el 3, con el siguiente número de oxidación, hidróxidos de hierro, y acá al lado con número romano el número 3. Oxácido, hidrógeno más radical compuesto, oxácidos. Propiedad de los oxácidos: producen oxígeno en las sales carbonatadas, producen H2 cuando reacciona con un metal, cambia de color el papel tornasol de azul a rojo, neutralizan las bases. La principal característica de estos ácidos es que el H, vamos a decir, hidrógeno, está presente, y siempre los oxácidos tienen el positivo 1 como número de oxidación. En este caso tenemos el hidrógeno como un radical oxigenado. En los radicales oxigenados que tienen terminaciones ato e ito, al darle un nombre al ácido correspondiente, la terminación de ato pasa a ico, y la terminación de ito pasa a oso. Para poder nombrar el ácido se escribe primero la palabra ácido y luego el nombre radical con su respectivo cambio de ato a ico y de ito a oso. Ejemplos: el hidrógeno con el radical sulfato y el radical sulfito. Ato, ito. Primeramente, ato. Ácido sulfúrico. Tenemos acá hidrógeno más la combinación radical de sulfato. Ácido sulfúrico. En vez de ato pasa a ico. Y acá tenemos, en vez de sulfito, pasa a oso. Ácido sulfuroso. Siguiente, el hidrógeno con el radical nitrato y el radical nitrato.
hito. Si se puede observar acá. Entonces acá el ácido nítrico. ¿Vieron la diferencia? Acá tenemos hidrógeno con, nuevamente nitrato, tenemos ácido nitroso, ato, oso, hito, y ahí tenemos. Nota, observe que el número 1 no se escribe. Eso es interesante también saber. Sales ternarias, metal más radical compuesto. Sales ternarias, en las sales de terminación, las terminaciones de los radicales se mantiene ato, hito, no cambia. Se utiliza el sistema de esto. Y tenemos algunos ejemplos. Tenemos acá aluminio, nitrato de aluminio. Acá nitrato de hierro. Acá tenemos hipoclorito de calcio. También en este caso no se simplifican su índice. Acá tenemos hierro, sulfato de hierro. Y acá colocamos la parte de su número de oxidación para diferenciar. Sales de amonio, ternarias. El ion amonio es el más común de los iones poliatómicos positivos. Pueden formar sales ternarias y cuaternarias cuando está combinado con iones simples o compuestos. Algunos ejemplos. Acá tenemos bromuro de amonio. Acá tenemos sulfuro de amonio, yoduro de amonio y cloruro de amonio. Y esto es todo por hoy, gente. Muchísimas gracias por su atención. A WIJEPM. Gracias.